Señorías, mi grupo presenta hoy ante esta Cámara la moción subsiguiente a la interpelación que formulamos a la consejera de Hacienda y Sector Público el pasado 7 de marzo. Una interpelación que venía motivada por el informe de 23 de diciembre de 2013 de la Sindicatura de Cuentas sobre la actividad desarrollada por la empresa pública Gispasa. Un informe que ya me atreví a calificar en aquel momento, en aquella interpelación, que llegaba a conclusiones francamente demoledoras, como que consideramos que quedó de manifiesto tanto durante el debate de la interpelación como en la comparecencia de los síndicos ante la Comisión de Hacienda a la semana siguiente. El informe no tiene ningún reparo a la hora de señalar la concurrencia de distintas irregularidades. Y me voy a detener brevemente en este concepto de irregularidades, porque ha sido objeto de discusión incluso con el síndico mayor. Decía el síndico mayor en la comisión que las irregularidades en términos de auditoría contable y de legalidad hacen referencia a cuestiones técnicas muy concretas, pero aquí, señorías, les digo, no hablamos de contabilidad, hablamos de política. Y por eso yo voy a utilizar el término irregularidad, el término político. ¿Por qué? No voy a referirme a ilegalidad, porque eso tendrían que declararlo los tribunales de justicia. Ni tampoco me voy a referir a ilicitud, porque eso también debería de ser en un procedimiento penal correspondiente. Pero sí hablo de actuaciones políticas, y hablo de actuaciones políticas irregulares, que fueron adoptadas por el Gobierno que promovió la creación de Gispasa y por aquellos que le sucedieron, y que con sus decisiones otorgaron conformidad a un modelo de gestión no solo equivocado, sino también fracasado. Las circunstancias que expone el informe de la sindicatura nos llevan a concluir que Gispasa, como ente instrumental, y tampoco utilizo este término en términos estrictamente jurídicos, pero sí como un instrumento de la Administración del Principado de Asturias, careció en su momento, en el momento de su creación, de sentido y carece ahora también. No tuvo sentido en el momento de su creación, dado que para nosotros no estaba justificada, salvo como medio para servir a un artificio contable de dudosa legitimidad ya entonces, independientemente de que fuese muy extendida su utilización en el conjunto del país. Tampoco lo tuvo durante el desarrollo de su actividad, pues los sobrecostes y demoras en los plazos de ejecución resultantes de los diversos avatares de la construcción dejan patente que la empresa no promovió ni una gestión más económica, ni más ágil, ni más eficiente de la construcción del Hospital del Nuevo UCA. Y esas son las características: obtener ahorros, una gestión más ágil, más eficaz y, por lo tanto, también más eficiente, que hubiesen justificado, en todo caso, acudir a una sociedad privada para proceder a esta construcción. Pero ninguno de esos objetivos se consiguió y yo creo que queda suficientemente claro del informe de la sindicatura. Y tampoco tiene sentido, carece de justificación, continuar hoy con su objeto social tras la culminación de las obras de construcción del Hospital Albert Builla de Mieres y del nuevo UCA, porque entendemos que su continuidad no supone ninguna ventaja significativa que justifique su continuidad ni en términos de eficacia ni de eficiencia, sí solo en unos términos muy claros que vienen definidos, que ya definió a principios de los años 70 el profesor García Enterría, que vienen definidos como la denominada huida del derecho administrativo, que si acudiendo a criterios de eficacia, de practicidad, digamos, en el manejo fundamentalmente de la contratación y de otras técnicas administrativas, lo que se buscaba en realidad es hurtar controles propios de la actividad administrativa. Y, por lo tanto, nos parece que, salvo por esa huida del derecho administrativo, no tiene ninguna justificación en el futuro el mantenimiento de esta sociedad. En fin, como les decía, la Constitución de Gispasa persiguió desde el principio una única finalidad, y así lo reconoce el informe de la sindicatura. Podemos discutir lo que queramos, pero el informe de la sindicatura es claro al respecto: que la deuda contraída por el Principado de Asturias para promover la construcción del nuevo UCA no se incorporase al cómputo total de la deuda pública autonómica, facilitando de esta manera el cumplimiento de los preceptos de estabilidad presupuestaria. Y para nosotros ese no era un objetivo público, deseable, no era un objetivo que se debería buscar, pero se buscó ese objetivo. Si se creó Gispasa para evitar la inclusión del endeudamiento originado por la construcción del nuevo UCA, no se consiguió. Y en el año 2005, la Intervención General de la Administración del Estado resolvió considerar a Gispasa como una unidad institucional pública, debido a que su actividad
era y es meramente instrumental, ya que no realiza en nombre y por cuenta propia de forma directa ninguna actividad comercial y los ingresos que recibe en forma de endeudamiento no pueden tratarse como ventas. Por lo tanto, la pretensión inicial quedó derrotada al año de la propia creación y el endeudamiento de Gispasa pasó a computarse desde entonces en el balance autonómico. Pese al hecho de que Gispasa no sirvió para las pretensiones por las que inicialmente se planteó, se mantuvo esta sociedad bajo el pretexto de que la misma permitía que la gestión del proyecto de construcción fuese más económica, más ágil y más eficiente. Veamos, por lo tanto, ahora la concreción de esos objetivos. Bien, el informe de la sindicatura también en este punto es muy clara. Hubo un notable incremento en el importe del presupuesto original, un presupuesto original, y en esto ya adelanto que voy a aceptar una enmienda del Partido Popular porque es verdad que rectifica un error que habíamos introducido en el texto de la moción, un aumento del 48,3% sobre el costo original. Es decir, no se corresponde, por lo tanto, con ninguna gestión económica. Muchos de esos incrementos de coste se debieron a modificados introducidos durante la construcción, que la sindicatura advierte que en su mayor parte no eran estrictamente necesarios, en su mayor parte, para la conclusión del proyecto, tal cual fue licitado, por lo que deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias y no como se tramitaron. ¿No hubo más economía? ¿Hubo más agilidad y más rapidez? Tampoco. Hay una demora del doble de los plazos de ejecución previstos. Se ha tardado más de 8 años para finalizar unas obras para las que originalmente se preveían 4 años y medio. A base de prórrogas, de modificados, de cambios, de paralizaciones, las obras del hospital se demoraron nada más que por un tiempo igual al doble de lo previsto inicialmente. Por lo tanto, la agilidad y la eficacia en este caso también brillan por su ausencia. Todas estas circunstancias son las que ponemos de relieve en el primer punto de la moción. Un primer punto de la moción cuyo texto, seguramente desde el punto de la literatura no muy brillante, pero cuyo texto está sacado literalmente de las conclusiones de la Sindicatura de las Cuentas, que a nosotros nos valen. No sé si al Gobierno, probablemente el Gobierno tenga bastantes discrepancias respecto a esas conclusiones, pero desde luego a nosotros los informes que emite el órgano encargado de la fiscalización de las cuentas públicas nos merecen mucho respeto y en este caso desde luego nos valen. Y por lo tanto el texto de la moción, el texto del primer punto, está sacado literalmente del informe de la Sindicatura. Y en el futuro, ¿esta sociedad tiene algún sentido? Ninguno. Si no lo tenía en el pasado, creemos que tampoco lo tiene en el futuro. Carece de sentido, parece ser que el objetivo que se le busca, ya se ha expresado reiteradamente por el Gobierno, es que una vez que finalicen todos los trabajos y aprovisionamientos pendientes para la puesta a punto del definitivo hospital, que esta sociedad se dedique a la gestión de los contratos auxiliares y accesorios del nuevo UCA y del Hospital Álvarez Builla. No a prestarlos directamente, no los va a prestar directamente. No va a tener ni vigilantes jurados, ni empleados de mantenimiento, ni vigilantes ni jardineros, sino que lo que se dedicará, y es así literalmente, es a ser una pura oficina de contratación, de contratos públicos, que se desgaja del tronco de la Administración pública, a la que se le van a ceder además potestades públicas, porque esos contratos públicos la Administración tiene potestades que corresponden solo a la Administración pública y, ya digo, se crea un ente intermedio entre la Administración pública y el sector privado para una gestión indirecta de esos servicios. Es una gestión indirecta. Trate de enmascararse como se quiera enmascarar. Y en esto no hay ningún tinte ideológico, es puramente la descripción objetiva que otorgaría el derecho administrativo a qué tipo de gestión se busca. Y, ojo, yo no la cuestiono. Quizá a ustedes les salen sarpullidos por hablar de la gestión indirecta de determinadas partes de los servicios públicos. A mí no me sale ninguno. Pero lo que no estoy de acuerdo es aceptar ficciones, duplicidades, enmascaramientos o crear, como en este caso, una oficina de contratación para duplicar actuaciones que puede, no solo que puede, sino que debe
desarrollar fundamentalmente la Administración pública, porque va a ejercer, entre otras cosas, potestades públicas que solo pueden ejercer los empleados públicos. Por lo tanto, si Gispasa se creó en su día como una pantalla, como mínimo, destinada a difuminar una realidad como era la de el exceso de déficit o de endeudamiento, ahora se quiere mantener también como una pantalla, vuelvo a decir, para enmascarar las potestades que le corresponde ejercer a la Administración pública y que no se justifique desde el punto de vista de la agilidad, de la eficacia o de la eficiencia, porque yo creo que sí se pueden ejercer esas actividades, sí se pueden llevar a cabo esas contrataciones, cumpliendo perfectamente esos objetivos, yendo a una gestión indirecta de esos servicios auxiliares o complementarios de lo que son los servicios sanitarios y consiguiendo esos mismos objetivos sin duplicidades y sin crear entes intermedios y duplicados. Su estructura de capital es 100% del Principado y, fíjese, se quiere acudir ahora a algo así, a lo que ahora se denomina como una encomienda de gestión. Una encomienda de gestión. Bueno, quizá ustedes esto que se utiliza tan reiteradamente, tan profusamente, a mí que la propia Administración se encomiende la gestión a sí misma, me parece una pura ficción. Me parece una pura ficción. Es una encomienda de gestión a una entidad 100% de capital del Principado de Asturias, es decir, el propio Principado se encomienda a sí mismo que desarrolle determinadas tareas que no se justifican de ningún modo. Por lo tanto, el segundo punto de la moción lo que busca es lo que quiero entender que es una consecuencia lógica de todas estas argumentaciones, y es que no se justifica y, por lo tanto, que se proceda a la disolución y a la liquidación de esta sociedad que ya digo que no cumple ninguna función ni de eficacia, ni de eficiencia, ni de agilidad. Nada más. Se puede argumentar probablemente por la Administración que esto generará deuda. Hay que ser conscientes que en el presupuesto del 2013 ya hay la deuda está garantizada con un aval del Principado de Asturias, es decir, toda la deuda que tiene asumida Gispasa, fundamentalmente frente al BEI, es una deuda del Principado de Asturias. Se ha procedido a emitir ese aval por importe de 220 millones de euros y, por lo tanto, no creemos que desde el punto de vista de la deuda tampoco se justifique el mantenimiento de esta sociedad pública y, por lo tanto, solicitamos apoyo para esta moción. Muchas gracias.